Aleluya, aleluya. Alabemos al Señor por su victoria. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús: Oye, ahí fuera están tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo. Pero él respondió al que se lo decía: ¿Quién es mi madre y quién son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos, dijo: Estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio breve y que ha sido motivo de discusión por parte de los protestantes, ellos no aceptan la respuesta que da Jesús: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Pero no vamos a entrar en polémica, porque la palabra de Dios, la buena noticia que nos regala Dios en este martes 20 de julio, es una noticia hermosa, porque es una invitación a escuchar a Dios, a hacer la voluntad de Dios, cumplir la voluntad de Dios y no la nuestra, porque es la tendencia de nosotros: hacer mi voluntad, estar yo bien, estar chévere. Bueno, y ahora con esta situación de pandemia que estamos viviendo, de autocuidado, pues imagínense, más tenemos que cuidarnos, ¿no? Entonces, pareciera que no estamos haciendo la voluntad. Bueno, el cuidarnos con responsabilidad, el autocuidado, eso lleva a hacer la voluntad de Dios, porque le podemos salvar la vida a muchas personas y también si no nos cuidamos, nos convertimos en un peligro para la comunidad. Entonces tenemos que estar atentos, muy atentos. Orar es nuestra misión, proclamar la palabra es nuestra misión, salir a visitar a los enfermos, pero con todo el autocuidado, y decir estas cosas que uno está escuchando por parte de los médicos. El hecho de uno estar vacunado, eso no le da toda la potestad para exponer su propia salud, su propia vida y la de los demás. Al contrario, si estamos vacunados, tenemos que dar ejemplo de ese autocuidado, porque no que la pandemia está en el país, la pandemia está en el mundo, la pandemia no se ha ido. Entonces sí, hemos sido inmunizados con la vacuna, nos ha dado elementos para responder a la pandemia. Pero eso esa vacuna nos lleva a seguir el cuidado de nosotros y de los demás. Esta palabra nos anima, nos da una noticia: mi madre y mis hermanos. Descubrir la voluntad de Dios solo es posible a través de un proceso de conversión, un proceso de conocimiento de Jesús, un crecimiento en la fe. ¿Cómo conocemos a Jesús? Lo que decía San Juan Pablo II, que el padre Albarracín
lo ha transmitido muy bien en las pequeñas comunidades eclesiales. La fe, estamos llamados a conocer la fe, a conocerla. Jesús va a decir, nadie ama lo que no conoce. Estamos llamados a vivir la fe. Y si no tenemos fe, ¿qué vamos a vivir? Entonces, conocer la fe, vivir la fe, transmitir la fe y defender la fe. Ese es un mensaje de San Juan Pablo II. Entonces Jesús, cuando le preguntan quién es mi madre y quiénes son mis hermanos, él dice, mi madre y mis hermanos son aquellos. Por eso con su mano señaló allí a la asamblea donde estaban los discípulos. Estos son, esta asamblea aquí, esta comunidad, son mi madre y mis hermanos. Son los que escuchan la palabra y la ponen por práctica. Porque son dos actitudes frente a la palabra. Una actitud de escucha y la actitud de ponerla por obra. Porque de nada sirve. De nada sirve escuchar y si esa palabra no me mueve a la acción, si esa palabra no me motiva a poner en práctica esa palabra. Eso es lo que alaba Jesús. Hacer no mi voluntad, sino que es difícil, ¿no? A todos nos cuesta hacer la voluntad de Dios. Se trata de un proceso en el que somos guiados por el Espíritu de Dios. Cumplir la voluntad de Dios no es un acto de resignación, de pasividad y de aceptación a ciegas de lo que nos ocurre en la vida, ¿no? Al contrario, es ser activos, misioneros, alegres, porque el Señor nos ha entregado una palabra para los bautizados, para nosotros. El compromiso es para los bautizados y nosotros somos iglesia. Ese compromiso de vivir esa palabra. A medida que vamos anunciando la palabra y le pedimos al Señor que yo pueda vivir esa palabra, ahí se va cumpliendo este mensaje que Jesús nos entrega hoy. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que escuchan. Siempre hay esa diferencia entre oír y escuchar. Aquí en este momento hay un ruido, pero yo no entiendo no percibo el mensaje que es lo que está pasando allá en la calle. Pero escuchar es asimilar el mensaje, captar el mensaje y llevarlo a la vida. Pero ese mensaje tiene que pasar por nuestro corazón. Es que Dios quiere que fuera así. No es la iglesia, no es el sacerdote, no es el obispo. No. Que tenemos que hacer la voluntad de Dios. No es una imposición. No es una imposición, sino que Dios quiere que sea para el bien de nosotros, que sea así, hacer la voluntad de Dios. Como el padre de familia que le pide al niño, estudie, prepare la exposición, prepare el trabajo investigativo. ¿Para qué? Para sacar una nota. Yo creo que no es tanto para sacar una nota, es para la vida, porque ese muchacho va a continuar en su preparación por una carrera. Entonces, cosas sencillas como esa que los padres de familia le piden a los hijos. Prepárense, estudien, hagan unas posiciones que sirva no tanto por una nota, sino para la vida. Si va a ser médico, si va a ser ingeniero. Entonces esperamos que los profesores, los padres de familia, le exigen a ese muchacho que se prepare para la vida.
Hacer la voluntad de Dios no es un capricho, no es a ciegas. Esa voluntad implica tomar decisiones, vivir en estado de conversión, de oración, de reflexión y de escucha de la palabra de Dios. ¿Por qué enviamos todos los días el Evangelio? Bueno, para ayudar a la familia. La prueba está que cuando cuando no hay luz, cuando no hay internet, la gente empieza a mandar mensajes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el Evangelio de hoy? Mucha gente me llaman me envían el mensaje: Padre, ¿qué pasó con el desayuno espiritual? Gente que no son monjitas, gente, los católicos, que ven que es una bendición el poder escuchar en 5 minutos el Evangelio del día. Porque es el Señor el que nos habla. Es el Señor que nos habla de su palabra a través de estos medios, de estas redes sociales. Gracias, Señor, por darnos a María como madre y por insistirnos una vez más que mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra y la ponen por obra. Qué grande es saber escuchar a Jesús. Es tan grande escuchar a Jesús que dice: esa persona que sabe escuchar, que escucha la palabra, esa persona es mi madre y son mis hermanos, son mis hermanas y mis hermanos. Gracias, Señor, porque tu palabra es vida. Y estamos meditando esta semana algo muy lindo, el libro del Éxodo. ¿Y cuándo escuchamos esas lecturas tan lindas del Éxodo? Pues en la vigilia pascual, el sábado santo. Es que grande, ¿no? Que el Señor, con la lectura del día, viene a refrescar el corazón de la fe, la fiesta del cristiano, la fiesta por excelencia de la iglesia, que se llama la Pascua. Ayer y hoy estamos escuchando, en la misa de hoy, hemos escuchado ese éxodo, la victoria de Dios sobre los enemigos del pueblo de Israel, el paso, la Pascua. Pascua significa el paso de la muerte a la vida. La Eucaristía es el paso de la muerte a la vida. Es la resurrección. El pueblo de Israel entiende muy bien esa palabra, la Pascua, el paso por el Mar Rojo para llegar a la libertad. Estaban esclavos y en aquella noche, cuando el Dios poderoso abrió el mar, al amanecer, un fuerte viento abrió el mar y las aguas se convirtieron en murallas para que el pueblo de Israel atravesara el mar. Y luego volvió al cauce natural y ahí quedaron sepultados caballo y caballero. Eso es lo que para el pueblo de Israel, ese signo de victoria, le dieron ese nombre, la Pascua, el paso del Señor por nuestra vida. Y cuando escuchamos este Evangelio con una actitud de fe, de respeto, es Pascua. Cuando vivimos la Eucaristía, cuando celebramos la Eucaristía, es Pascua, el paso de Dios por nuestra vida, el paso de Jesús de la muerte a la vida. Celebremos la Pascua escuchando la palabra, celebremos la Pascua participando en la Eucaristía. Gracias, Señor, por esta mañana, por el nuevo día. Gracias, Señor. Hoy la Iglesia recuerda a un santo, San Apolinar, fue obispo y mártir de la Iglesia. Ánimo a los perseguidos, ánimo a nuestros obispos perseguidos, ánimo
a los pueblos perseguidos. No estamos solos, el Señor está con nosotros, el Señor está con el pueblo que sufre. Bendecimos a los seguidores de este canal, bendecimos a nuestras familias dentro y fuera del país, bendecimos a las familias que están en Europa, en Centroamérica. Y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola, gracias por ver este video. Te invito a que te suscribas en mi canal de YouTube, El Discípulo, Conversión y Vida, donde estamos orando por ti y por tu familia, por su santidad el Papa Francisco, por todos los sacerdotes del mundo, por tu párroco, por toda la iglesia del mundo entero. Queridos hermanos, suscríbete a mi canal, dale a la campanita para que te llegue la notificación todos los días. Dale me gusta y deja tu comentario. Gracias, les habló Tony Márquez, El Discípulo.